Estamos con la licenciada en nutrición Estefanía Beltrán de Luis, porque vamos a hablar acerca del analizador de composición corporal. Esto sirve, entre otras cosas, para analizar la grasa corporal de los pacientes. Pero contanos en qué consiste el estudio. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, el estudio, bueno, como vos decías, es un analizador de composición corporal, o sea que más allá de la grasa mide un montón de otros parámetros, ¿sí? La grasa la mide por segmentos, o sea, en el abdomen, en brazos, en piernas. Y el estudio consiste en que el paciente se suba, ¿sí?, a la balanza o al equipo y apoye los pies y las manos en unos sensores que tiene y permanece ahí solamente durante 20 segundos. O sea que es un estudio que es para nada invasivo, ¿sí? El paciente se baja y pasa mediante un software toda la información a la computadora y ahí analizamos con el paciente o ponemos algún objetivo en base a cómo nos dieron los resultados del estudio. ¿Cuáles son los datos que te aporta este estudio? Bien, los datos que me aporta son el agua que tiene el paciente, ¿sí?, proteínas, minerales, ¿sí? Entonces en base a eso tenemos que ver si el paciente necesita tomar más agua, si tiene retención de líquido. En cuanto a las proteínas podemos ver si el paciente debe comer más proteínas, o sea, más carne, más huevo, más lácteos o menos, tal vez disminuir. Bueno, esos son datos importantes para personalizar el plan de alimentación, por ejemplo. Después, un indicador también muy importante es el de cintura-cadera, ¿sí?, porque es un predictor de enfermedad cardiovascular, de insulinoresistencia, de diabetes. Por eso, más allá de un análisis de laboratorio, es importante este estudio porque lo podemos hacer cada 45 días, por ejemplo, y un análisis de sangre uno lo hace una vez al año o cada 6 meses. Decíamos entonces que aportan un montón de datos que son importantes para el paciente, pero también para el profesional. ¿Para qué pacientes está recomendado este estudio? Bien, yo lo recomiendo en todos los pacientes que vienen acá al consultorio, ¿sí? Me gusta hacerlo mucho en pacientes, por ejemplo, que empiezan con una obesidad importante y empiezan a descender de peso, entonces para ver que están preservando la masa muscular y están bajando más que nada lo que es grasa, ¿sí? En pacientes oncológicos, en pacientes con problemas de hígado, que tenemos que preservar también la masa muscular, ¿sí? En esos pacientes es muy importante. Después también en deportistas que tienen como objetivo aumentar la masa muscular por lo general, o el rendimiento, o ver si hay que hacer algún cambio en la alimentación. Y también está bueno hacerlos en pacientes con obesidad mórbida porque esta balanza o este analizador puede pesar hasta 250 kilos, a diferencia de otras balanzas que por lo general pesan hasta 150, 180 como máximo. Estamos entonces incluyendo un gran grupo etario. Tal cual, sí, se puede hacer desde los más chiquitos el estudio hasta personas mayores. ¿Está contraindicado en algún tipo de pacientes? Bien, en sí no tiene contraindicaciones el estudio, pero no se debe hacer en pacientes embarazadas, en pacientes que tienen alguna prótesis, o con marcapasos. Y respecto a los profesionales, ¿quiénes te derivan pacientes para poder ser sometidos a este estudio? Bien, por lo general me derivan otras colegas mías, otras nutricionistas, por ejemplo, una nutricionista que se dedica mucho a lo que es oncología o simplemente que hacen nutrición clínica, ¿sí?, o que están más en lo que es deporte, ¿sí? Más que nada esos colegas, y algún médico clínico también puede ser. Esto porque te permite diferenciar lo que se perdió, es decir, qué porcentaje se perdió de masa grasa o qué porcentaje de masa muscular. Tal cual, sí, por eso y por todos los otros indicadores que te decía. También la grasa visceral, que es la que está alrededor de las vísceras u órganos, hígado, intestino, sí, es un buen parámetro también quien analiza este equipo. Bueno, como te decía, también la cintura-cadera, que para mí es muy importante, y bueno, músculo-grasa, que ambas dos lo analiza por segmentos. También el músculo, por ejemplo, vemos que hay pacientes que tienen mayor tonicidad o mayor masa muscular en lo que es el tronco y falta reforzar piernas, ¿sí? Entonces ahí también lo podemos ver en el estudio. Es súper completo y lo más importante es que no es invasivo. Tal cual, sí, es cero invasivo y es muy completo.